Chama, qué risa. Acaban de gritar por un megáfono y empezaron a decir y que el comercio ambulante está prohibido. Creo que no te están haciendo mucho caso, ¿viste? Tengo 4 años trabajando acá en Gamarra. Soy venezolana, los precios son súper accesibles. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el típico video de este canal Cazando Ofertas y andamos en Lima, Perú, en la zona comercial más grande de todo Perú, Gamarra. Que chama, por ahí se rumora que se llama Gamarra porque todo esto empezó por ahí de hace más de 120 años sobre la calle Agustín Gamarra. Ya nos vamos a empezar a mover, pero antes quiero contarte, se rumora, yo no sé quién se encargó de hacer este conteo de personas, pero supuestamente en Gamarra circulan alrededor de unas 300 a 500 mil personas por día y que hay entre 50 mil y 100 mil trabajadores, o sea, es una locura. Ahora sí vamos a empezar nuestro recorrido y nos vamos a empezar a menear, a zarandear, a caminar sobre la calle Humboldt, que me dicen que estas son unas 6 largas cuadras de puro comercio informal. Son vendedores de la calle que ellos ponen sus mesitas, entre ellos se organizan y me dijeron que durante pandemia los desalojaron por 2 años, que ellos acá no es como que tienen su lugar seguro, de repente pueden estar vendiendo hoy y mañana pues si las autoridades quieren desalojarlos simplemente van a agarrar y los van a quitar. Así que vamos a empezar a ver los precios porque me dicen que sí es muchísimo más barato comprar aquí, porque la mayoría de los comercios que van a estar viendo por acá seguramente tienen una fábrica en otro lugar, agarran diseños de centros comerciales, los clonan y los venden aquí un 30, un 40% más barato. Para que puedas entender un poquito los precios te voy a dar contexto de esta bella moneda. Aquí en Perú se utilizan los soles, que son estos billeticos que tengo por aquí. Este es de 10 soles y cada dólar cuesta aproximadamente unos 3.5, 4 soles. Entonces aquí yo tengo unos 2.5 dólares, para que tú me entiendas, ¿oíste? Porque luego yo voy a estar hablando en soles y así, entonces tú me vas a estar diciendo que no entiendo, pero esa cosa no es culpa mía, haz tus cuentas, ¿oíste? Te venden por aquí las pantaletas de encaje, se siente bastante bien la tela, en 3 por 15 soles. El precio no está mal, esas están bien bonitas y unas más baratas, pero si estamos hablando de que te cuesta como 1.5 dólares cada pantaleta, no está nada mal, ¿oíste? Los brasieres que en 10 soles, o sea, 2.5 dólares te compras aquí tu sostén de encaje. Y oye, estos están bien bonitos y no se sienten como tiesos, ¿sabes? Se siente bastante bien. También te puedes encontrar las medias, o sea, todo lo que tú quieras en esta zona te la puedes conseguir por mayoreo. Apenas vamos empezando y lo primero que te puedo decir es que la gente se siente como bastante amigable. Te ven grabando y te dicen, ay, ¿dónde va a salir el video? Y te muestran y te platican de cuánto tiempo tienen trabajando acá. La verdad está bastante cool. Tengo 4 años trabajando acá en Gamarra. Soy venezolana, los precios son súper accesibles. Si buscas, vas a encontrar igual que un centro comercial, ahí más o menos. Acabo de conocer a Albert, vende unos mangos que, por cierto, mira el tamaño de eso. ¿De dónde tú sacaste ese mango, Albert? Está gigante. Mango, yo lo consigo en el mercado. Tengo aproximadamente 2 meses. Puedo decir que el 80% somos venezolanos. ¿El 80% de los vendedores? ¡Wow! Oye, ¿en cuánto venden los mangos? 5 soles la bolsita. Con sal, con pimienta. Ah, ya con sabes, adobo, mira, si se te antoja un mango en Gamarra te vas a encontrar, Albert. Aquí te venden los zapatos de imitación en unos 30, 40, 45 soles, entre unos 10, 12 dólares aproximadamente. La verdad es que están muy bien. Caminando rapidito nadie se va a dar cuenta que es lo que usted trae puesto ahí. Esta calle es una locura. Gente va, gente viene, hay gente comiendo. Hay muchísimo, pero muchísimo movimiento y estoy muy segura de que ahorita no es como el mejor día. Estoy segura de que ahorita está bien, pero bien tranquila esta zona. Chama, qué risa. Acaban de gritar por un megáfono y empezaron a decir y que el comercio ambulante está prohibido. Creo que no te están haciendo mucho caso, ¿viste? Porque aquí la gente está haciendo lo que quiere. Que el comercio ambulante está prohibido. El comercio ambulante, no entendí. Ya voy a empezar a comprar un par de cositas. Vean estas licras, 1.5 dólares. Me dicen que son unitalla y la tela se siente bien suavecita. Uno se arriesga a ser atropellado porque por aquí te pasa el autobús, pero yo aquí me voy a comprar mi licra, no me importa. Aquí es donde se termina como la calle de los buhoneros, justamente donde está esa cosa acá roja, que la verdad es que está muy loco todo. Venía yo pasando por la puertita y estaban como unos señores
señores de seguridad diciéndole a un vendedor ambulante, no puedes pasar porque esto no está bien, esto es ilegal. Pero mira, mientras unos aquí se están peleando por si pueden vender o no, hay un señor allá dándolo todo y todo sucede en la misma cuadra. Lo que sí te puedo decir es que acá se siente como un poquito más organizado porque simplemente no pasan carros, solo pasan como bicicletas, gente caminando. Entonces eso está más cool, puedes caminar como quien dice uno tragando mosca, porque a veces uno anda como huevoneado y ay chama, lo van atropellando a uno. Entonces mira, puedes caminar con toda confianza. Me encontré con esta tienda que vende sandalias, del tipo de sandalias que tú quieras. Estuve preguntando por los precios, me dicen que los más baratos son como desde 40 soles, que son como 10 dólares aproximadamente, hasta los 25 dólares. Ahora sí que depende de lo que tú andes buscando, depende de lo que tú quieras, pero me dicen que tienen sandalias de cuero trujillano, que vienen de Trujillo, que es otro departamento, como decir otro estado, aquí en Perú. Entonces mira, te muestro cómo son las sandalias. Estas son las que me dicen que son del cuero trujillano, que de allá es donde vienen los zapatos que tienen mejor calidad. La verdad es que se ven bastante bien. Mira, obviamente están como las que tú quieras, que si el brillo, que si la chancleta, que si todo. Vean estas botas, cuestan 85 soles y me dicen que son de cuero, chama. Aquí tú puedes encontrar lo que tú quieras, ¿oíste? Esta es la popular calle Gamarra. Vean lo larga que es la calle. Todo esto, miren, miren bien, hasta el otro extremo. En esta calle puedes encontrar como tiendas enteras donde vendan pijamas, zapatos, blusas, camisas, ropa de niño. Y lo que más me llama la atención es que son edificios enteros de tiendas. O sea, usted se puede ir hasta allá arriba a comprar quién sabe qué, pero claramente lo va a conseguir. Es una locura este lugar. Y no solamente puedes venir a comprar aquí como la ropa, la prenda ya terminadas. Aquí mucha gente viene y compra los materiales, la materia prima, y luego va y fabrica, hacen su emprendimiento, todas sus cosas. Puedes encontrar todo. Este tipo de tiendas de traje de baño me llama la atención. Mira que 50 y 70% de descuento. Claramente voy a entrar a preguntar. Acabo de salir de la tienda de traje de baño. Aquí me compré una. Me costó el traje de baño 18 dólares, aproximadamente 65 soles. Y sí, tiene buen precio. Se siente como de buena calidad. Se le ve unas bonitas costuras, o al menos lo que uno ve a simple vista, ¿no? Yo no sé si yo me ponga eso, me echo un clavado y salgo desnuda. Pero de que se ve que tiene buena calidad, se ve que tiene buena calidad. Y a mí me habían dicho que por aquí no pasaban carros y casi me atropellan otra vez. Pero bueno, vamos a seguir a ver qué más nos encontramos en la calle Gamarra. Acabo de conocer a un chico que tenía como en su mano un pedazo de pelo y lo batía por todos lados. Y yo le dije, mira, ¿pero qué es eso? Porque tú tienes pelo en la mano. Y me dice que ellos compran cabello natural. Y dependiendo del largo y el estado de tu cabello, si está pintado o no, si es natural o no, te lo pagan. Pero sí me dijo como que lo más que llegan a pagar por comprarte unos 50, 60 centímetros de tu cabello precioso, largo y natural, te pagan 30 dólares, 100 soles aproximadamente. No sé, chama, pero a mí se me hace como muy poquito. Y bueno, él me decía que luego este cabello van y se lo venden a las personas que realizan extensiones. Así que si tú quieres venir a Gamarra a vender tu pelo porque necesitas plática, chama, aquí vienes y te echan un tijerazo. Y a lo largo de la calle Gamarra podemos ver como oficiales con chalequito verde. La verdad es que aquí sí se siente como bien seguro todo. Pregunté en esta tienda por este tipo de pantalones que a mí me gusta usar porque me siento como fresca y libre de movimiento. Y aquí los venden como entre 30, 35 dólares, aproximadamente 100, 110, 120 soles. Está un poco más barato que en tiendas como Zara, Bershka, pero como por unos 10 dólares, 15 dólares aproximadamente. Depende de la calidad del pantalón que estés comprando. No es como que tú digas, wow, pero sí te puedes llegar a ahorrar, no sé, unos 8 o 10 dólares más o menos. Y justo enfrente está este edificio gigante. Vean, todos son tiendas. En la ventanita en la que te asomes se ve que algo está sucediendo ahí y veo ropa, veo maniquí, veo de todo. Chama, me da una rabia los letreritos engañosos porque ponen ahí que todo 60 soles. Uno pregunta, ay, todo. No, nada más este espacio. Y yo, ¿y por qué tú pones que todo? Eso no puede ser así, ¿oíste? Y 60 soles son como 17 dólares aproximadamente. Tampoco es que tú digas, wow, sí, dame 7, ¿oíste? O sea, no está tan barato y aparte me engañan. Qué abuso, definitivamente. Ya ven que yo les
andaba diciendo que los precios estaban bien, pero no me parecían sorprendentes, es porque yo lo estaba comparando con los precios que yo conozco de las tiendas en México. Pero me acabo de encontrar a Pancho y él me está diciendo que acá las tiendas como Zara, Bershka, en los centros comerciales son muchísimo más caras. ¿Qué pasa? Que obviamente las tiendas por departamento tienen otro tipo de diseño. Tú vienes acá a Gamarra y vas a encontrar diseños más básicos, menos pulidos. Sigue siendo la fibra buena, y de hecho ha aumentado los precios en Gamarra, porque yo venía por acá hace como 3 años. Estamos hablando de que el aumento de precio anual es entre de 3 a 4 soles, de 5 soles. Lo que pasa es que obviamente la economía aquí es muy cambiante y eso hace de que obviamente todo el tema de ropa tiende a verse afectado por los precios. De hecho, tengo prendas que me duran más de Gamarra que de la tienda por departamento. Si vas a comprar básico para diario, puedes venir a Gamarra. Mira, esto me pareció súper cool porque te puedes comprar las playeras así como básicas entre unos $5, que eso sería como 17, 23 soles a partir de 2 piezas. Y la verdad es que las toqué, chama, y la tela se siente bien suavecita, me encantó. Aunque hay muchos policías como cuidando el comercio del que tanto se escucha que está prohibido, por ahí todavía ves uno que otro de los vendedores, pero sí les dicen como, oye, por favor, hacia allá, como que sí los reubican. Lo que más vi fue como señoras vendiendo bolsas, que a lo mejor ellas digamos que no causan un problema como tal, porque no están compitiendo con las tiendas, porque dicen que antes que la calle Gamarra estaba llena de comercio, de gente vendiendo ropa afuera, y la gente de las tiendas se empezó a quejar como que, oye, el cliente está comprando afuera, no están entrando a las tiendas, esto no me está gustando. Fue tanto la queja que la municipalidad está como tratando de controlar ahora ese tema. Te puedes encontrar con este tipo de centros comerciales que básicamente es lo mismo que vimos ahorita en las calles, solo que así son pasillos como más grandes, ¿no? Como más organizaditos, tal vez un poquito como quietecitos, ¿no? Porque afuera como que está bien ruidoso todo el asunto. Vean este pantalón, míralo bien, y tengo el mismo que me acabo de comprar literalmente hace un par de días en Stradivarius. Aquí lo tienen en 209 soles, que eso sería como unos $50 aproximadamente, y yo lo compré en exactamente el mismo precio en México. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que luego las tiendas que están acá tienen a veces los mismos diseños que tienen las tiendas como H&M, Bershka, Zara? Es porque simplemente copian los diseños que están de moda y vienen acá y los venden un poquito más barato. Está muy lindo. A ver, no me malinterpreten, hay ropa muy hermosa en Gamarra, pero no dirían que es el mejor precio. Se sabe que es como en todos lados, hay que saber comprar. Esta señora que vende vestidos acá es extremo, ¿viste? A ella no le importa nada. Ella dijo, bebé, yo me paro en el medio de la calle con tal de vender un vestidito. Y mira, de repente te encuentras como estos lugares así que tienen como un solo precio para lo que usted se encuentre ahí. Este maniquí de acá te demuestra que si usted le da de repente calor en la playa, teta al aire, chama. Uno no tiene que estar pasando calor, usted agarra y pácata, se desnuda. Acabo de conseguir una tienda que, wow, me encantó. O sea, se ve bastante impresionante los precios y es un concepto totalmente gringo, que aquí en el canal hemos visitado ese tipo de tiendas en Estados Unidos, en Canadá, las típicas tiendas donde parece que venden todo como de paca, que son saldos sobrantes de tiendas gigantes, y ahí usted se lanza de cabeza en esa mesa y consigue ofertas. Así que vamos a ver qué encontramos en esta tienda que se llama Hot Beans, que me dicen que apenas tiene un mes acá. Entonces mira, entremos y vean, está bastante bien de tamaño, pero me gusta que todo está como muy organizadito. En el medio está la parte de niños, por allá está lo de caballeros, y todo el precio es en soles. Me dicen que lo más caro son las cosas de jeans, que cuestan 50 soles por pieza. Aquí no es por kilo, ¿ok? No se me equivoquen, porque yo sé que hay este tipo de tiendas que todo está en mesita, que te venden las cosas por kilos, pero no, acá no. Tienen hasta traje de baño, y si nos damos cuenta, los precios que tienen acá en la etiqueta están en dólares, pero a ti te lo van a cobrar en soles. Ya pregunté y me dijeron que los trajes de baños puedes elegir 2 conjuntos, quiere decir 2 partes de arriba y 2 partes de abajo, solo por 30 soles. Hay ciertas prendas por acá que de repente no tienen etiqueta, entonces mira, no sé por qué no las tengan, pero en buen estado están, porque las prendas te cuestan desde los 10 soles, que serían los 2.5 dólares. Me voy a dar un clavado por estas mesas, vamos a ver qué tanto me consigo, porque eso sí, hoy no, este tipo de tienda tiene que venir con paciencia, porque no creas tú que está como acomodado por talla, no. Hay suerte que te deseo lo que tú encuentres, y como lo encuentres te lo llevas si a ti te gusta y si te sirve. Está bien difícil encontrar la parte de arriba y la parte de abajo del traje de baño, porque por ejemplo, del mismo diseño
diseño puedes encontrar puras partes de abajo, pero no encuentro la parte de arriba. Llevo media hora aquí y este fue el único que logré encontrar, pero lo venden en combo, ¿sabes? Iré a agarrar un básico, no sé, uno negro, uno blanco, lo que sea, porque es que está bien difícil, de verdad, bien difícil encontrar parte de arriba y parte de abajo del mismo estampado. Chama, qué éxito, vale. O sea, me compré 4 trajes de baño, 3 si son el conjunto con la pantaleta del mismo color y otros 2 agarré ahí 2 partes al azar que te dije, mira, le meto algo blanco, le meto algo unicolor y por ahí en la casa lo combino. Todo por 60 soles. Y el otro traje de baño que me compré en la otra tienda me lo vendieron y que con descuento y todo en 65 soles. Claro está que quiere uno, ¿no? Porque aquí me tardé como media hora, 40 minutos buscando las partes que combinaran con mis trajes de baño y allá es, mira, dame este en talla pequeña, chachao, tan tan, me voy. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que quieres tu bebé? ¿Quieres comprar rápido o te quieres ahorrar unos realitos? Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció la zona comercial más grande de todo Perú, Gamarra. La verdad es que wow, una locura. Al principio yo estaba como muy dudosa con el tema de los precios, pero sí quedó muy claro que si te ahorras unos buenos realitos, unos buenos soles. Nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Chama, qué locura. Y entre más tarde esto se pone como más lleno. Impresionante. Voy a comprar un par de cositas y tal vez las mostramos en el otro video. Me voy, ¿viste? Chao, chao.